Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a presentar el tema de medidas de resumen, que incluye las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, usando la bioestadística descriptiva. Esto en el marco del proyecto de Global Health Network y la Universidad del Valle, en convenio con la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Dentro de los objetivos de aprendizaje, tenemos entonces que al final de la sesión esperamos que los estudiantes puedan estar en la capacidad de calcular e interpretar las medidas de tendencia central y de dispersión. Para empezar, entonces miremos qué es la estadística. La estadística es una ciencia que en sí usa la matemática, donde a partir de una serie de métodos y técnicas se recoge, organiza, se resume, se analiza y se presentan datos numéricos. Al final, estos datos pues los usaremos para sacar conclusiones de un fenómeno o de un evento en particular. En el caso de la salud pública, que es el área que nos interesa, finalmente estos datos o resultados son muy útiles para la toma de decisiones. Podemos encontrar entonces la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, es descriptiva y se basa en el resumen de datos y la presentación de estos, y a diferencia de la estadística inferencial permite sacar conclusiones a partir de los datos y nos permite hacer generalizaciones, o sea que a partir de los resultados, utilizando la estadística inferencial, podemos a partir de una muestra generalizar esos resultados a una población de interés. Bueno, antes de empezar nuestro tema principal, vamos a recortar un tema muy importante que es los tipos de variables. Entonces, cuando hablamos de tipo de variables, hablamos de dos grandes grupos, que son las variables cuantitativas y las cualitativas. Es importante que nosotros tengamos claro cuáles son nuestras variables, porque así también determinaremos cuáles van a ser las mediciones, cómo se van a hacer esas mediciones. Y también dentro de este proceso, el tema de la operacionalización de las variables es muy importante. Entonces, dentro del grupo de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas se ven representadas por números enteros, a diferencia de las continuas que se ven representadas por números decimales. Entonces, un ejemplo de una variable cuantitativa discreta sería, por ejemplo, número de hijos. Entonces, en nuestro listado de datos vamos a tener número de hijos de la familia 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 10 hijos, 9 hijos, 8 hijos, 7 hijos, 2 hijos, 1 hijo. ¿Sí? Como pueden ver, son números enteros. Y cuando hablamos de cuantitativas continuas, pues ya se ve reflejado por números decimales. Un ejemplo de ellos podría ser la semana de gestación. Entonces tenemos un listado de gestantes en donde se presentan las semanas de gestación actual, y nos dice, por ejemplo, el listado que la primera embarazada tiene 10.6 semanas, la segunda tiene 14.8 semanas, la tercera tiene 30.1 semanas, la cuarta embarazada 35.4 semanas. El otro grupo, teniendo en cuenta la tipología de la variable, es la variable cualitativa o categórica. ¿Sí? Se le llama categórica porque esta tiene pues varias categorías. Y se dividen en nominales y en ordinales. Un ejemplo de una variable cualitativa nominal sería, por ejemplo, sexo, hombre o mujer, o género masculino, femenino. Entonces, no hay como un orden dentro de las categorías. Entonces, primero no es hombre o mujer o hombre, y digamos que esa es la forma en la que se representa este tipo. Y cuando hablamos de la categórica ordinal, pues ya hay un orden en las diferentes categorías dentro de esta variable.
Un ejemplo de ellos podría ser la escolaridad. Entonces, primero usted terminó la primaria, luego el bachillerato, luego hizo un pregrado, luego hizo un posgrado y dentro de ese posgrado pues está o la especialización, o la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Entonces hay un orden dentro de las categorías. Entonces recordemos de la importancia de poder reconocer los tipos de variables, cuáles son nuestras variables que vamos a utilizar, porque de ello también depende cuáles van a ser las medidas que vamos a utilizar para presentar los datos. A partir de ahora vamos a iniciar nuestro tema central, que es la presentación de las medidas resumen con un enfoque descriptivo. Entonces tenemos dos grandes grupos que son las medidas de tendencia central, entre ellos la moda, la mediana y el promedio o la media. Y tenemos el otro grupo que son las medidas de dispersión, que incluye la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartílico. En las próximas diapositivas vamos a profundizar con cada una de ellas. Vamos a aprender cómo hacer el cálculo de una manera sencilla y cómo hacer las interpretaciones. Bueno, nuestra primera medida de tendencia central es la moda. ¿Y qué representa la moda? Es el valor que más se repite en una serie de datos. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la variable número de hijos. Y aquí en esta variable tenemos nuestra serie de datos, que son estos números que están aquí en rojo. Entonces, vamos a iniciar el ejercicio. Tenemos entonces que el 4 solamente se repite una vez. El 2 se repite 2 veces. El 5 se repite 4 veces. El 0 se repite 8 veces. El 1 se repite 9 veces. Entonces, tenemos que para esta variable, dentro del grupo de la serie de datos, el número de hijos que más se repite es el 1, ¿sí? En donde hay una frecuencia de 9. No podemos confundir la moda con la frecuencia. En este caso, la moda es representada en el número que más se repite. Y el número que más se repite, en este caso, es el 1, con 9 repeticiones. Entonces, cuando hablamos de la moda, finalmente estamos representando el valor que más se repite en nuestra serie de datos. Ahora vamos a hablar de la media o el promedio, que es como generalmente la conocemos. Tenemos entonces que esta es la sumatoria de cada uno de los datos, xy, ¿sí? Dividido por el número total de datos, que se ve representada por n. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos 7 familias y cada familia tiene un número de hijos. Ese número de hijos es xy, ¿sí? Y representa el total de hijos de cada familia. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro cálculo? Es muy sencillo. Tenemos entonces el número total de datos que corresponde a 7 datos. Tenemos xy que corresponde al número de hijos por cada una de las familias. Eso nos da un total al sumarlo de 29. Y lo que hacemos es dividir, ¿sí? Entonces xy que corresponde a 29 sobre n que corresponde a 7 y eso nos da una media de 4.1. ¿Cuál es su interpretación? La media de hijos es 4.1 por familia. Y de esta manera hemos calculado la media o promedio del número de hijos por familia. Vamos a hablar entonces de la mediana. Tenemos que en la serie de datos, la mediana es el valor que divide la serie en dos grupos iguales. ¿Cuál es la mediana entonces en la serie de datos? Para poder mostrarles, vamos a utilizar en nuestro ejercicio nuevamente la variable número de hijos. Tenemos aquí en rojo nuestra serie de datos. Inicia en 0 y termina en 1. Como podemos ver, esta serie de datos no está organizada. Entonces, lo primero que debo hacer es organizar mis datos
Y esto fue lo que hice. Mi primer dato sería 0, mi último dato sería 5, y a cada dato le voy a dar una posición. En total me da 17 posiciones. Para el caso del ejercicio, mi serie de datos es impar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que debo hacer un ajuste en la fórmula para saber cuál es mi mediana. El ajuste consiste en tomar el número de datos, sumar 1 y dividirlo en 2. Para el ejercicio, mis datos son 17, representado en las posiciones, más 1 dividido en 2 me da 9. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a buscar qué dato está en mi posición 9. Y eso me indica que la mediana es el número 1. Aquí vemos la fórmula, n más 1 sobre 2, para el caso de las posiciones impares. Y cuando tenemos posiciones pares, lo que hacemos es dividir el número de datos sobre 2. Tenemos entonces nuestra interpretación, en donde la posición no nos indica la mediana. La mediana en este caso sería 1. Y su interpretación es que la mitad de las familias tienen un hijo o menos, y la otra mitad tienen más de un hijo, hasta 5 hijos. Y de esta manera hemos calculado nuestra mediana. Bueno, en nuestra anterior sección hablamos de las medidas de tendencia central. Ahora en este bloque vamos a iniciar con nuestras medidas de dispersión. La primera que vamos a revisar es la varianza, que sí mide cuánto se desvía en promedio los datos con respecto a la media. Entonces, cuando hablamos de la varianza y hablamos de la varianza muestral, se representa a través de S elevado al cuadrado, y cuando hablamos de la varianza poblacional, se representa por sigma elevado al cuadrado. Para poder entender un poco más cómo podemos calcular la varianza, vamos a hacer un corto ejercicio. Entonces, esta sería nuestra fórmula para poder hacer el cálculo de la varianza, que es S elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de los valores de la serie de datos menos el promedio elevado al cuadrado sobre n, que es el total de los datos de la muestra, menos 1. Tenemos aquí entonces nuestra tabla de datos, donde hay 7 familias y cada 7 familias tiene XY número de hijos. El promedio va a ser representado por X. XY son los valores de la serie de datos y N es el total de la muestra. Entonces, lo primero que debo hacer dentro de mi ejercicio para llegar al cálculo de la varianza es poder sacar mi promedio, que sería X. Entonces, tengo un total de 7 datos. XY corresponde a 5, 4, 2, 1, 6, 8 y 3. Lo sumo y lo divido por el total de datos. Eso me da 29 dividido en 7 y mi promedio entonces sería 4.1. O sea que X, que es promedio, es igual a 4.1. Entonces el siguiente paso, ¿sí?, consiste en poder conocer la diferencia entre cada serie de datos y el promedio y elevarlo al cuadrado, para luego sumar cada uno de estos cálculos. Entonces, nuestro primer dato en la serie de datos era 5. A 5 le restamos 4 a 1, que corresponde al promedio, y lo elevamos al cuadrado. Y esta operación la vamos a repetir con cada una de las series de datos. Pueden ver que a cada XY, que corresponde al número de hijos, le estamos restando el promedio y lo estamos elevando al cuadrado. Finalmente, esto lo vamos a sumar y nos va a dar un total
de 34,87. Para completar el desarrollo de nuestra fórmula, esto lo vamos a dividir en n-1, que corresponde a 7, que es el total de los datos, menos 1, como se puede ver en la fórmula, y nuestra varianza va a ser igual a 5.8. Ahora vamos a trabajar con la desviación estándar, representada por S. Como les había comentado, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso la hemos representado como una S. A diferencia de la varianza, que era S elevado al cuadrado. Tenemos entonces que la desviación estándar es el valor promedio de la variabilidad de los datos con relación a la media. La raíz cuadrada de la varianza. Cuando hablamos de desviación estándar muestral, la representamos con una S, y cuando hablamos de la desviación estándar poblacional, con un sigma. Para poder entender cómo calcular la desviación estándar, entonces vamos a hacer nuevamente un corto ejercicio. Tenemos aquí representada la fórmula de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la serie de datos menos el promedio elevado al cuadrado sobre el total de datos menos 1, donde x es igual al promedio o media, x y son los valores de la serie de datos y n el total de la muestra y del total de nuestros datos. Vamos a utilizar el ejemplo de la variable el número de hijos. Tenemos entonces que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Recordemos que esta es la misma fórmula de la varianza. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la raíz cuadrada de nuestra varianza, que nos dio 5.8 en el anterior ejercicio, nuestra desviación estándar entonces sería 2.4. ¿Cómo hacemos la interpretación de estos datos? La interpretación se ve descrita de la siguiente manera. La variabilidad en el número de hijos es de 2.4 con respecto al promedio. Y de esta manera hemos podido calcular la desviación estándar. Bueno, dentro del grupo de medidas de dispersión que estamos estudiando, también vamos a encontrar el rango intercuartílico. Esta es una medida de dispersión que se obtiene a partir de una medida de posición. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Y qué son los cuartiles? Corresponden a 3 valores, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que dividen la distribución de los datos en 4 partes iguales. Cada parte contiene aproximadamente el 25% de los datos. Entonces, como podemos ver aquí, el cuartil 1, en la imagen, el cuartil 1 corresponde al 25% de los datos, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 75% de los datos. Esto es importante tenerlo claro porque lo vamos a necesitar para hacer el cálculo de cada uno de los cuartiles. El cuartil 2 corresponde o equivale a la mediana de los datos. Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Bueno, recordemos que los cuartiles es una medida de posición que nos ayuda a hacer el cálculo del rango intercuartílico, que es una medida de dispersión. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo de los cuartiles? Vamos a tomar como ejemplo la variable número de hermanos. Y tenemos aquí nuestra serie de datos que empieza en 0 y termina en 1, con un total de 14 datos. Estamos hablando de medidas de posición, entonces debemos ordenar nuestros datos. En este caso lo vamos a hacer de menor a mayor. Nuestro menor número de hermanos corresponde al valor 0 y el mayor número de hermanos corresponde al valor 5. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de cada uno de nuestros cuartiles. Entonces, la diferencia en la fórmula para el cálculo de los cuartiles consiste en el cuartil. La fórmula general
es multiplicar el cuartil, que en este caso corresponde al cuartil 1, 1 por el número de datos más 1 dividido en 4. Y la misma fórmula la vamos a aplicar con el resto de los cuartiles. Entonces, como tenemos el cuartil 2, vamos a multiplicar 2 por el número de datos más 1 dividido en 4. Y para el cuartil 3, 3 corresponde al cuartil 3 por el número de datos más 1 sobre 4. Cuando hacemos el cálculo de esta fórmula, finalmente nos va a dar un resultado que para el cuartil 1 corresponde a 3.75, para el cuartil 2 corresponde a 7.5 y para el cuartil 3 corresponde a 11.25. Cada uno de estos valores, tanto el cuartil 1, 2 y 3, corresponde a la posición del dato. Recordemos que los cuartiles indican la posición de los datos. Entonces, tenemos que en nuestra serie de datos, el cuartil 1, que nos dio 3.75, corresponde a la posición entre 3 y 4. Y nuestro dato que está en esa posición es el número 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% y menos de las personas tienen 0 número de hermanos. Cuando vamos a ver el resultado del cuartil 2, nos da un valor de 7.5. Entonces, en nuestra serie de datos vamos a buscar qué valor está ubicado en esa posición. Entonces, 0 está ubicado en la posición 1, también en la 2, en la 3 y en la 4. En la 5 ya encontramos el dato número 1. En la 6 el dato número 1. Y entre la posición 7 y 8 encontramos el dato número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% y menos de las personas tienen entre 0 y 1 hermano. Y recordemos que el valor del cuartil 2 es el mismo, equivale al mismo valor de la mediana. Y por último tenemos nuestro cuartil 3, que nos da un valor de 11.25. Entonces en nuestra serie de datos vamos a buscar qué valor está en esa posición. Tenemos entonces que entre la posición 11 y 12 tenemos los valores de 2 y 3. ¿Sí? Como son valores diferentes, lo que vamos a hacer es sumar esos dos valores y lo vamos a dividir en 2 y nos da 2.5. Entonces tenemos que el 75% y menos de las personas tienen entre 0 y hasta 2 hermanos, que no podemos decir que tiene 2.5 hermanos. Entonces lo vamos a dejar en 2 hermanos. Y de esta manera hemos podido calcular e interpretar cada uno de nuestros cuartiles. Volvemos entonces a nuestra medida de dispersión, que es el rango intercuartil, en donde habíamos dicho que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, ya conocemos cuáles son los valores de nuestro cuartil 3 y de nuestro cuartil 1. El rango intercuartílico es igual a la diferencia entre 2.5, ¿sí? hermanos, menos 0, y esto finalmente nos da 2.5, que corresponde al valor del rango intercuartílico, el cual se interpreta de la siguiente manera. El número de hermanos entre el primer y tercer cuartil varía entre 2.5 hermanos. De esta manera, finalmente, hicimos el cálculo de nuestro rango intercuartílico a partir de una medida de posición como son los cuartiles.